Buenas tardes para todos. En el marco del programa Aprendiendo a Educar, el día de hoy voy a exponer el proceso monitorio. El proceso monitorio se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico colombiano con la expedición del Código General del Proceso. El Estatuto Procesal, en su artículo 419, nos señala: quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible, que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Así las cosas, el proceso monitorio es un trámite de única instancia por ser de mínima cuantía, por medio del cual se persigue un pago de una obligación dineraria derivada de una relación contractual entre nosotros o nuestro cliente como acreedor y el demandado como deudor. Es importante tener en cuenta que dicha obligación debe ser clara, expresa y exigible a la luz del artículo 422 del mismo Estatuto Procesal. En este contexto es importante diferenciar y señalarle al juez el por qué optamos por un proceso monitorio y no por un proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo es indispensable que contemos con el título ejecutivo en original, léase letra, léase factura, léase sentencia. En cambio, en el proceso monitorio tenemos la posibilidad de acudir ante un juez con una copia simple de un contrato. Y claramente este proceso monitorio nos limita a una relación contractual. Es un proceso mucho más expedito que el proceso verbal. Así las cosas, y al ser de mínima cuantía, al no contar con el título original, vamos a iniciar nuestro proceso monitorio. Es importante indicarle al juez bajo la gravedad de juramento en dónde se encuentra ese contrato original que no está en nuestro poder, y decirle si existe o no, porque si no existe, de igual manera, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada con la presentación de la demanda, tendremos que indicarle que dicho contrato no existe y que conservamos solamente dicha copia simple con la cual nos vamos a soportar para exigir el pago al deudor. Ahora bien, este proceso monitorio está regulado en el Estatuto Procesal, en el artículo 421, en donde nos indica el auto que admita la demanda y la sentencia no admiten recursos, ni excepciones previas, ni demanda de reconvención. Tampoco permite la intervención de terceros, así como tampoco el emplazamiento ni el nombramiento del curador ad litem. Este artículo 421 nos enfatiza en que al juez debemos explicarle cómo nació la obligación contractual, cuál es el monto exacto, y debe expresarse también bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada con la presentación de la demanda, que el pago pendiente a cargo del deudor no depende de una prestación de nosotros como acreedores o de nuestro cliente. Es decir, que no está a futuro pendiente una contraprestación de nosotros por hacer, le hace dictar unas clases, el cumplimiento de una labor encomendada, el cumplimiento de una reparación de obra civil o cualquier otro que se le asemeje. Esto quiere decir que el deudor nos debe algo que ya se ejecutó. En la demanda de ahora, este es un paréntesis muy importante que ha surgido con ocasión a la pandemia del COVID-19, es ahora con la vigencia del decreto 806 del 2020, artículo 3, deberá enviársele copia de la demanda al demandado y deberá acreditarse esto cuando radiquemos la demanda, que también será de manera virtual de marzo del 2020 a marzo del 2022, con ocasión a la pandemia, como les digo. Ahora bien, una vez admitida la demanda, se notificará al deudor de la misma
por medio de correo electrónico en el marco del decreto 806 del 2020 que les indico, para que éste se entienda notificado y se empiece a contar el término de 10 días que tendrá el mismo para pagar la deuda que se requiere o para contestar fundamentando sí, primero, si ya pagó. Segundo, si el pago es parcial. O tercero, que no debe nada. Bajo estas tres hipótesis, entonces tenemos unas resultas diferentes. Primero, si el demandado acepta la deuda y paga, el proceso se termina. Si el demandado no contesta la demanda y no paga, tampoco, o sea, ninguna de las dos, el juez emitirá una sentencia que hará las veces de título ejecutivo, prestará mérito ejecutivo y se podrá iniciar el cobro coactivo ante el mismo juez, en el mismo proceso. En el segundo escenario, por el contrario, si el demandado contesta y prueba un pago parcial, el proceso monitorio se convertirá en un proceso verbal sumario. El juez decretará pruebas y las practicará a fin de determinar por cuánto es el monto de la deuda. Y finalmente, nuestro tercer escenario, si el demandado se opone y prueba fehacientemente que no es deudor, entonces se le impondrá una multa al acreedor. ¿Por qué? Porque se nos está castigando la temeridad. Claro es que si nosotros tenemos la certeza de que no nos deben y que ya nos pagaron, pues no deberíamos iniciar dicho proceso. Hay un último panorama, y es que si el demandado no contesta, no se opone y no demuestra nada, además de dictársele la sentencia que les indicaba anteriormente que nos facultará para el cobro coactivo, también el juez le impondrá al demandado una sanción del 10% del monto de la deuda. ¿Por qué? Por inactividad, ya sea inactividad ante el acreedor y mucho peor, pues, ante el juez. Ahora bien, cabe recordar que en este proceso monitorio podremos solicitar medidas cautelares de conformidad a lo señalado en el artículo 590, del Código General del Proceso. Estas medidas cautelares son las propias de un proceso declarativo, tales como la inscripción de la demanda cuando tenemos certeza de la existencia de un bien inmueble a nombre del deudor, o podemos también, bajo el literal C, que es la medida cautelar innominada, utilizar las propias medidas cautelares que utilizamos en los procesos ejecutivos, tales como la solicitud de embargo de sueldos, solicitándole al juez si oficia al empleador del demandado, o tales como la solicitud de embargos de cuentas bancarias, solicitándole al juez si oficia a dichas entidades financieras. Así las cosas, esta es la panorama resumida del proceso monitorio. Espero no haber sido tan superficial y cualquier cosa, claramente estoy a disposición de resolver sus dudas. Muchas gracias por hacer parte de este programa Aprendiendo a Educar.